Bien regresados a todos. Nuestro segundo ponente es el profesor Daniel González Laguerre, ya bien conocido y citado a favor, en contra, a lo largo de todo el Congreso, profesor catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de Alicante, y nos va a hablar de filosofía de la mente y prueba de los estados mentales. Tu tiempo. Gracias. Quisiera comenzar dando la enhorabuena a los organizadores de este acto, tanto a la Cátedra de Cultura Jurídica como a la Asociación de Juezas y Jueces para la Democracia por la iniciativa que han tenido. Estos días he ido escuchando a jueces por un lado y a profesores por otro, y los jueces muchas veces decían: es que vosotros estáis en un nivel muy abstracto, las teorías son muy abstractas, demasiado generales para que yo pueda llevarlas a la práctica, lo cual muchas veces es verdad. Y los filósofos decíamos: pero no hay nada más práctico que una buena teoría, y lo cual también creo que es verdad. Lo que hay que hacer es encontrar el punto exacto en el que esas teorías sean adecuadas, y yo creo que este evento es una buena contribución a ello. Yo voy a tratar de exponerles unas reflexiones que tienen su origen en una perplejidad y en una convicción. La perplejidad es la siguiente. Nosotros llevamos aquí ya bastantes horas discutiendo sobre la prueba de los estados mentales, porque consideramos que es un problema complejo, un problema que plantea dificultades de tipo conceptual, que son los estados mentales, de tipo ontológico, realmente existen los estados mentales, de tipo epistemológico, podemos conocer los estados mentales, incluso de tipo, podríamos llamar, ideológico, son realmente relevantes jurídicamente los estados mentales. Y estas preguntas plantean dificultades que han hecho, como sabemos, que gran parte de la doctrina y también de la jurisprudencia nuestra, de nuestros países, hayan dicho que en realidad los estados mentales no se prueban, sino que se imputan. Esto ya lo hemos discutido en otras ocasiones, pero es muestra un poco de las dificultades que parecen plantear, parecen insuperables. Pero al mismo tiempo, todos atribuimos estados mentales continuamente a los demás, y lo hacemos con relativo éxito. Si nuestras comunicaciones tienen éxito y nos entendemos lingüísticamente o por gestos, etcétera, es porque tenemos una capacidad bastante afortunada, con bastante éxito, de atribuir estados mentales a los demás. Si cogemos el coche y llegamos a nuestro destino sin haber causado un accidente, es porque constantemente hemos estado atribuyendo intenciones, creencias: este seguro que va a parar, este se va a saltar el semáforo, este me va a adelantar, y eso estamos atribuyendo estados mentales constantemente a los demás, de manera que esas atribuciones tienen cierto éxito a la hora de predecir lo que van a hacer los otros. Es más, uno podría decir que si en realidad hemos logrado construir organizaciones políticas, instituciones como las que tenemos, si podemos mantener una vida social compleja, es gracias a que podemos atribuir estados mentales a los demás con frecuente éxito, obviamente no de manera infalible, pero no es algo que a priori parezca tan difícil. Es más, podríamos pensar que los seres humanos tenemos la capacidad de atribuir estados mentales, aunque no sabemos cómo lo hacemos. Esa es la causa de mi perplejidad. La convicción. Yo creo que siempre es una buena estrategia echar mano de otro tipo de conocimientos cuando resulta que los temas han sido tratados desde diversas disciplinas. A nosotros, como juristas, nos interesa el problema de los estados mentales, pero le han interesado también a otras disciplinas, en particular a los filósofos. La filosofía de la mente es una rama de la filosofía que se ha ocupado desde hace mucho tiempo de problemas que también nos están interesando a los juristas. Yo no creo que la filosofía de la mente vaya a proporcionarnos la solución a todos los problemas prácticos que a los jueces se les plantean y a los operadores jurídicos se les plantean cotidianamente, pero sí que puede ser útil, por un lado, para aportar nuevas ideas, y por otro lado, para cuando surgen problemas difíciles. Antes se hablaba de argumentación jurídica. Una de las tareas de la argumentación jurídica es proporcionar, me parece, argumentos que nos permitan fundamentar las decisiones cuando éstas requieren un plus de justificación o cuando éstas requieren un razonamiento algo más complejo. Y al menos en estos casos más difíciles, yo creo que la filosofía de la mente podría orientar
algunas de las soluciones que los operadores jurídicos podemos tomar. Así que con esta perplejidad y esta convicción lo que les voy a proponer es iniciar una especie de rápido recorrido por algunos problemas de filosofía de la mente. Va a ser muy teórico, espero que al menos interese en cierta medida, pero luego en una segunda parte sí que voy a tratar de traer esas aportaciones de la filosofía de la mente a algunos problemas jurídicos para ver un poco cuál es la conclusión que podemos extraer. Ya les adelanto que la conclusión no va a ser espectacular, la conclusión va a ser lo que hacen los jueces está bien hecho. Es decir, el recurso a la psicología de sentido común y las estrategias que usan los operadores jurídicos a la hora de atribuir estados mentales o de probar estados mentales son recursos que vienen avalados por lo que los filósofos de la mente han venido diciendo. ¿Cuáles son los temas que trabaja la filosofía de la mente? Bueno, algunos de ellos, porque hay muchos temas muy complejos. En primer lugar, la filosofía de la mente podríamos decir que plantea una serie de cuestiones conceptuales. Le interesa saber qué son los estados mentales. En segundo lugar, la filosofía de la mente se plantea una cuestión ontológica. La cuestión es si realmente existen los estados mentales. Aunque a nosotros nos parezca una pregunta extraña, los filósofos de la mente se lo plantean y los juristas se lo han planteado también, como veremos enseguida. Y además de la cuestión de si existen los estados mentales, también está el problema de si no será que solo existen mis estados mentales y los demás son algo así como robots pero sin estados mentales. Es decir, la cuestión es si existen los estados mentales de los demás. Y por último, me gustaría tratar la cuestión epistemológica. Cómo podemos conocer nuestros propios estados mentales y cómo podemos conocer los estados mentales de los demás. Claro, especialmente en la cuestión de la atribución de los estados mentales a los demás, lo que nos interesa es lo que los filósofos de la mente llamarían el problema de las otras mentes, que tiene una dimensión ontológica, existen otras mentes, además de la mía, y una dimensión epistemológica, cómo conocemos esas otras mentes. Comencemos por la cuestión conceptual. ¿Qué son los estados mentales? Un autor que a mí me gusta mucho da una definición de carácter ostensivo. Richard Wollheim da una definición bastante lírica y ostensiva. Va señalando, en lugar de decir que son, señala ejemplos. Dice, son estados mentales las percepciones, tales como oír un coro de maitines o ver una constelación de estrellas, las sensaciones como el dolor, los picores, las punzadas de hambre o sed, los sueños y los ensueños, los momentos de desesperación, aburrimiento o lujuria, los momentos de inspiración, las evocaciones, las imágenes fantaseadas y las melodías oídas en la cabeza, y los pensamientos, tanto los pensamientos que pensamos como los que se cuelan en nuestra cabeza sin invitación. Bueno, una enumeración menos lírica, pero quizá algo más sistemática, que propondría sería la siguiente. Por un lado tenemos estados mentales de carácter volitivos, los que nos mueven en principio a la acción. Serían las intenciones, los deseos, las aspiraciones, los planes. Estados de carácter cognitivo. Aquí básicamente tendríamos las creencias. Luego creo que en un tercer lugar pondría las sensaciones, los dolores, los picores, las punzadas. Después tendríamos las percepciones, que no estoy seguro si deberíamos colocarlos junto con las sensaciones o con los estados cognitivos, pongámoslo en un lugar particular, las percepciones. Luego los que podríamos llamar estados afectivos, los estados de ánimo y las emociones. Y por último, creo que también serían estados mentales o serían fenómenos mentales, lo que propondría llamar las acciones mentales, decidir, planear, deducir, razonar, etcétera. ¿Qué es lo que distingue este tipo de hechos para poder decir que son mentales y que no forman parte de los hechos físicos? Bueno, pues hay varias características que los filósofos de la mente han ido señalando como peculiares, si no de todos, al menos de algunos estados mentales. La primera es la conciencia. La primera de estas características especiales es la conciencia. ¿Qué quiere decir conciencia cuando la usan los filósofos de la mente? Bueno, la idea es que nosotros tenemos una especie de conocimiento directo de cuáles son nuestros estados mentales. Si yo tengo sed, no necesito observarme en un espejo para ver si voy a la nevera a coger una cerveza para poder inferir que tengo sed. Lo sé directamente. Si a mí me duele una muela, no necesito mirarme para ver si me llevo la mano a la mejilla, sino que sé directamente que me duele la muela. Eso es un tipo de conocimiento de los estados mentales propios que no
tenemos respecto a los estados mentales de los demás, obviamente, porque, como ya hemos repetido varias veces, en el caso de los demás hay que inferirlo todo a partir de su conducta externa. Esa sería la primera característica, la conciencia. La segunda, relacionada con esta, que mencionan los filósofos de la mente, son los qualia. Los qualia es una palabreja que imita la expresión cuanto, sería la análoga en el mundo de la física. Los qualia son la manera como los distintos estados mentales emergen a la conciencia. El sabor característico de una taza de café, que me permite diferenciarlo de cómo sabe la cerveza o de qué es lo que yo experimento cuando estoy escuchando una melodía de Bach, por ejemplo. Hay un ejemplo que usan los filósofos de la mente que a mí me parece muy interesante para explicar qué son los qualia. Es el ejemplo de María. Pero supongamos una persona, María, que es una científica que de nacimiento solo logra ver las cosas en blanco y negro. Tiene algún tipo de enfermedad y solo ve las cosas en blanco y negro. Pero precisamente esa discapacidad le ha llevado a estudiar mucho sobre el fenómeno de los colores. Y desde el punto de vista físico y neurofisiológico lo sabe todo sobre los colores. Sabe todo lo que hay que saber sobre los colores desde el punto de vista físico y neurofisiológico. Y aún así, como solo ve en blanco y negro, podríamos decir que le falta algo. ¿Qué le falta? Los qualia. Precisamente eso que le falta, si realmente lo sabe todo desde el punto de vista físico y neurofisiológico, no puede ser algo físico, dicen los filósofos que usan este ejemplo. Así que esto lo plantean como una prueba de que hay algo más que solo las entidades físicas. El tercer elemento que caracterizaría a lo mental sería el tener un contenido representacional, un contenido mental. Ayer Diego hacía referencia, Diego de Ibecki, a la idea de intencionalidad, pero la palabra intencionalidad para nosotros es muy confusa, es muy ambigua, ¿no? Casi mejor hablar de contenido representacional. Y es que muchos estados mentales son sobre algo. Por ejemplo, yo puedo decir, creo que la puerta está cerrada, espero que la puerta esté cerrada, temo que la puerta está cerrada, me gustaría que la puerta esté cerrada, ordeno ya estaría expresando deseo fehacientemente que la puerta esté cerrada. Estoy aquí planteando ejemplos en los que podemos distinguir entre el contenido representacional o proposicional, que la puerta esté cerrada, y el modo, que tiene que ver con el tipo de estado mental. En unos casos se trata de creencias, en otros se trata de intenciones o deseos, en otros se trata de emociones, etc. Pero el contenido representacional es el mismo. El siguiente elemento sería el de la subjetividad. Todos estaríamos de acuerdo en que los estados mentales nos pertenecen de una manera distinta a como nos pertenecen otras cosas. Son internos en cierto sentido, son propios, tienen un modo objetivo de existencia, y decirle, por un lado, pero al mismo tiempo tienen también un modo subjetivo de existencia. Y la última característica sería el que estos estados mentales mantienen relaciones causales no solo con otros estados mentales, sino también con fenómenos físicos. La idea de la causalidad mental. El problema de la causalidad mental es que para que realmente se considere un tipo de causalidad peculiar, no debe tratarse de una causalidad entre fenómenos físicos. Yo no podría decir, dado que el miedo que me genera el perro que veo venir se corresponde con ciertas reacciones neurológicas en mi cerebro, estas reacciones neurológicas en el cerebro causan que yo salga corriendo. La causalidad mental no es la relación entre la activación de las neuronas y el que salga corriendo, sino entre el contenido proposicional y la emoción que estoy sintiendo, entre el aspecto cualitativo y representacional de ese estado mental y la acción o la conducta que estoy realizando. Es decir, lo que se espera es que sea el contenido lo que mueva a la acción, lo que tenga relaciones causales. Es como si, otro ejemplo que a mí me parece indicativo o claro de los filósofos de la mente, si vemos una soprano que canta con notas muy agudas y canta un aria conocida y consigue que se rompa una copa, la relación causal no se da entre el significado del aria que está cantando y la rotura de la copa, sino entre las vibraciones que produce su voz y la rotura de la copa. Ahí no tendríamos un caso de causalidad mental,
porque el significado aquí es totalmente irrelevante. Lo único que importa es si el tono es más o menos agudo y de intensidad. Para que sea un caso de causalidad mental habría que explicar cómo los significados tienen consecuencias causales. Bueno, el problema que plantean estas propiedades de lo mental es que es muy difícil conciliarlas con una versión materialista del mundo, con una explicación fisicalista del mundo, que sin embargo es hacia donde parecen apuntar la mayoría de las ciencias de la naturaleza. Por cierto, estas propiedades de lo mental no son una definición en el sentido tradicional de condiciones necesarias y suficientes. No todos los estados mentales tienen todas estas propiedades. Uno puede dudar si todos los estados mentales tienen un contenido representacional. Por ejemplo, las sensaciones como el dolor no parecen tener un contenido representativo, aunque hay algunos autores que tratan de extender la noción de contenido proposicional para incluirlo incluso en el caso de las sensaciones. Y tampoco queda claro que otros estados mentales, como las creencias o las intenciones, tengan un qualia. Si a mí me preguntan ¿qué es lo que sientes cuando tienes una determinada creencia? Pues mire, no siento nada. Es muy distinto a lo que siento cuando tengo una emoción o cuando me duele algo. Entonces, no está claro que estas propiedades estén en todos los estados mentales. Por eso se ha sugerido que deberíamos clasificar, y esta clasificación a mí me parece importante para luego trasladarla al derecho, entre estados mentales con contenido representacional o aquellos en los que claramente podemos hablar de un contenido representacional, estados mentales intencionales, y por otro lado los estados mentales fenomenológicos. En el primer caso tendríamos las creencias, las intenciones, los deseos. En el segundo, las sensaciones, como los dolores, los picores, etcétera, que no tienen un contenido. Creo que la prueba de unos y otros es muy distinta, como trataré de sugerir después. Bien, como precisamente estos estados mentales tienen estas propiedades tan extrañas que no podemos explicar desde un punto de vista físico, o que aparentemente no son fáciles de explicar desde un punto de vista de una ciencia materialista, de una ciencia que sostenga que todo lo que hay es exclusivamente fenómenos físicos, pues ha surgido inmediatamente la tentación de eliminar los estados mentales de la categoría de cosas que existen. Y entonces aparece el segundo de los problemas, ya no la cuestión conceptual, sino la cuestión ontológica. ¿Realmente existen los estados mentales? Y aquí podríamos ver las distintas teorías de la mente que se han ido formulando como intentos de responder a la pregunta de si realmente existen estos estados mentales. Tenemos por un lado el dualismo cartesiano. El dualismo cartesiano, como saben, viene a decir, bueno, hay mente y hay materia, hay alma y hay materia, hay cuerpo y espíritu. Son dos tipos de sustancias distintas y las dos existen. Pero esto es precisamente lo que parece que la ciencia viene negándonos. Entonces la alternativa es un monismo. Dejemos de lado el monismo idealista, el monismo espiritual, el monismo que dice solo hay una sustancia y es la mente y solo hay mentes. Dejemos de lado por postura un tanto extraña que también parece chocar con lo que nos dicen las ciencias. Lo que nos queda es un monismo materialista. Y dentro del monismo materialista, dentro de las teorías que sostienen que lo único que hay son estados de la materia, estados físicos, hay distintas actitudes. Hay un monismo materialista eliminacionista. Dicen, miren, no, lo único que hay son fenómenos neuronales, habrán conexiones entre neuronas, pero no hay estados mentales. Eliminémoslo de nuestro lenguaje. La psicología es una farsa. La psicología no es una ciencia a la que debamos atender. Habla de cosas que en realidad no existen. Una actitud más matizada es la del materialismo reduccionista. Dicen, bueno, existir no existen, pero depende de lo que entendamos por existir. Tiene cierto sentido hablar de estados mentales porque nos ayudan a predecir y explicar la conducta, pero en realidad los estados mentales son otro tipo de cosas. No existe una sustancia que sea lo mental como algo distinto de lo físico. Para el conductismo, los estados mentales son conductas. Lo único que hay son conductas. Para el funcionalismo, lo que hay son funciones o roles causales. Reducen los estados mentales a el funcionamiento. Ante ciertos inputs, el sujeto reacciona de esta otra manera y a eso lo llamamos tener un deseo, por ejemplo. Y tratan de dar definiciones que sacan de la idea de lo mental de esa definición. Y para ciertas teorías, a veces se les llama las teorías de la identidad
entre lo neural y lo mental, los estados mentales son estados cerebrales, en realidad, son conexiones entre neuronas. No pretenden eliminar la psicología, estas teorías reduccionistas, ni dejarla de lado, ni que olvidemos el concepto de deseo, de intención. Lo que nos dicen es, pues igual que pasa con el concepto de calor, que se puede explicar de una manera mucho más precisa por medio de las ciencias, llegará un momento en que nos daremos cuenta cómo podemos explicar conceptos como deseo, creencia, intención, etc. Pero existir no existen. Es simplemente una cuestión pragmática que sigamos hablando de esa forma. Y por último estaría el monismo, que tiene una actitud no reduccionista y tampoco eliminacionista. Y claro, tiene la dificultad de hacer conciliar la existencia de estas propiedades de lo mental con el hecho de que lo único que hay son fenómenos físicos, estados físicos. Estas teorías las podríamos llamar teorías que sostienen un monismo de sustancias. Solo hay una sustancia, lo físico, pero hay dos tipos de propiedades, las propiedades mentales y las propiedades físicas. Y esto suena un poco raro, suena como recuperar por la puerta de atrás al dualismo, pero lo que estos autores vienen a decir es que una de esas concepciones sería el emergentismo. Lo que estos autores vienen a decir es que es posible explicar la emergencia de propiedades, es decir, la aparición de propiedades de lo mental con estas características extrañas desde un punto de vista físico o material, las podemos explicar como propiedades que tienen que ver con la relación no de las neuronas entre sí, sino de todos los sistemas cerebrales, todos los módulos cerebrales entre sí y con el entorno. A partir de ahí emergen propiedades de un tipo distinto. El emergentismo recurre a una idea muy rara, muy difícil de explicar, la idea de emergencia, cómo de lo físico acaba emergiendo lo mental. Como ellos prefieren la expresión emerger que la expresión causal, no es exactamente que lo cause. Pero hay otros fenómenos en el mundo que también parecen que pueden o deben explicarse con esta idea de emergencia. Por ejemplo, a partir de la materia inerte emerge la vida. En cierto nivel de complejidad de la materia inerte aparecen organismos vivos. Eso quiere decir que hay dos tipos de sustancias, los vivos y los no. Hay dos tipos de propiedades, diríamos, pero la sustancia es siempre la misma. Pues algo así intenta el emergentismo. Lo importante de esta discusión, me parece, es que no hay una alternativa o un dilema entre dualismo y eliminacionismo. Hay teorías intermedias que tratan de explicar cómo es posible conciliar las propiedades de lo mental con la idea de que todo lo que hay en el mundo, en última instancia, es físico. Pasemos al problema ontológico de las otras mentes. ¿Cómo puedo saber que existen otras mentes? Porque claro, lo que yo he dicho es que una de las propiedades de lo mental es la conciencia. Yo soy consciente de que yo tengo estados mentales, pero yo no sé si los demás tienen estados mentales o no. Y puede que les pregunte y me contesten que sí, pero me tendría que fiar. Podrían ser marionetas de algún dios o robots con inteligencia artificial, pero puramente sintáctica y por lo tanto no hablaríamos de estados mentales. ¿Cómo sé que existen otras mentes? Y bueno, la respuesta clásica es la de San Agustín, por analogía. Yo tengo estados mentales y mis estados mentales explican mi conducta y los otros se parecen mucho a mí, así que los otros también deben tener estados mentales y sus estados mentales deben poder explicar y permitirme predecir su conducta. Pero es que es una analogía que en realidad parece una inducción a partir de un solo caso. Tengo mis estados mentales yo, pero yo no sé si los demás también. Es como una inducción demasiado apresurada, es una generalización a partir de un único caso. Así que una estrategia que ha usado la filosofía o muchos filósofos de la mente es cambiar esta analogía por un argumento del tipo de una inferencia a la mejor explicación. Una inferencia a la mejor explicación es un argumento no deductivo al que recurren mucho los filósofos de la mente. Lo que viene a decir es la mejor explicación de que mis predicciones basadas en la atribución de estados mentales a los demás, mis predicciones acerca de su conducta, sean exitosas en muchos casos, es que efectivamente ellos también tienen estados mentales como los míos. Es reconvertir la idea de analogía en una inferencia a la mejor explicación. Lo que en realidad empieza a interesarnos más quizá es ya no la cuestión ontológica, sino la epistemológica. ¿Cómo conozco yo los estados mentales? Y esto habría que dividirlo en cómo conozco mis propios estados mentales
y cómo conozco los estados mentales de los demás. ¿Cómo conozco mis propios estados mentales? De nuevo revolvemos la idea de la conciencia. Bueno, lo que la filosofía de la mente, o muchos filósofos de la mente, los que saben de filosofía de la mente, saben que estoy haciendo una reconstrucción y que estoy escogiendo las teorías que a mí me parecen más plausibles desde un punto de vista de sentido común. Pero hay otras. Yo podría haber elegido una historia eliminacionista de la filosofía de la mente, pero me parece que esa no nos serviría para nuestros propósitos. Bueno, ¿cómo conozco yo mis propios estados mentales? Lo que los filósofos de la mente proponen es que hay un tipo de conocimiento que tiene dos peculiaridades. Primero, es directo, sin inferencia. Y segundo, si no es infalible, se acerca. Es decir, hay una autoridad privilegiada respecto de mis propios estados mentales. Yo tengo una perspectiva privilegiada. Lo que yo digo respecto de mis propios estados mentales pesa más que lo que dicen los demás. Tiene que tener una importante deferencia hacia mis autoatribuciones. ¿Cómo explicamos esta idea de que tenemos un conocimiento tengo un conocimiento de mis propios estados mentales directo, sin inferencia? Bueno, una de las concepciones que me parece muy problemática, pero al mismo tiempo parece también que quizá podría resolverse algunos de esos problemas, es la que ve la conciencia como una percepción. A veces decimos, volvemos la mirada hacia nosotros mismos o miro en mi interior. Esto parece que exige cierta actividad, cierto esfuerzo. Y lo que nos están diciendo es, no, es un conocimiento directo, que no requiere esfuerzo. Es una percepción. Igual que vemos objetos externos, un árbol, vemos también, en cierta medida, nuestros estados mentales internos. Se trata entonces de una relación entre estados mentales de dos niveles distintos. Un nivel sería, por ejemplo, yo creo que la Tierra es redonda, y el otro nivel sería yo soy consciente de que creo que la Tierra es redonda. Es una relación entonces entre estados mentales de diversos niveles. El estado mental superior es la percepción del estado mental inferior. Como les digo, esto me parece muy problemático porque en algunos casos parece redundante. ¿Qué diferencia hay entre que te duela el brazo y ser consciente de que te duele el brazo? Pues parece que es lo mismo. Y en otros casos parece que remite al infinito. ¿Cómo sé yo que soy consciente de que tengo la creencia de que la Tierra es redonda? Tendría que decir, bueno, soy consciente de que la Tierra de que creo que la Tierra es redonda, y así hasta el infinito. Así que no sé si es una buena solución, pero es una solución puesta sobre el tapete, la idea de que hay alguna especie de percepción interna. También es bastante misteriosa la segunda característica, la de la, si no infalibilidad, si autoridad respecto de mis propios estados mentales. La teoría de la percepción, de la conciencia como percepción, parecería solucionarlo. Yo soy el único que está percibiéndolos. Es como si yo fuera el único que ve ese árbol. Entonces, de alguna manera, los demás no pueden dudar, porque yo soy el único que los está viendo. Otros lo llevan, la idea de infalibilidad, de las atribuciones, lo llevan a una cuestión casi normativa. En realidad es que cuando yo me atribuyo a mí un estado mental, me comprometo a actuar conforme a ese estado mental. Y no es que sea infalible, sino que a posteriori me comprometo a actuar de esa manera. Me he convencido a mí mismo de que tengo ese estado mental y actúo en consecuencia. Otros lo llevan al terreno conceptual. No hablaríamos de que alguien tiene un estado mental si se equivocara sistemáticamente acerca de su estado mental. Lo dejaríamos fuera del concepto de estado mental. En fin, hay varias concepciones. ¿Por qué nos interesa esta idea de cómo conocemos nuestros propios estados mentales, aunque en realidad quede todo en un terreno bastante inexplicado y misterioso todavía? Nos interesa porque cuando pasamos a ver cómo conocemos los estados mentales de los demás, parece que las distintas estrategias presuponen que podemos conocer nuestros propios estados mentales. La idea de que podemos conocer nuestros propios estados mentales es como parte de lo que abre la capacidad de conocer los estados mentales de los demás. ¿Y qué dicen los filósofos de la mente sobre cómo conocemos los estados mentales de los demás? Que es el problema epistemológico 2, digámoslo así, y el que más nos interesa. Bueno, para empezar, esto ya no es una cuestión exclusiva de filósofos de la mente, sino que aquí ha habido mucha colaboración entre filósofos de la mente y psicólogos, antropólogos, neurocientíficos, etc. Aquí hay bastante, al menos en algunas de estas estrategias, que proponen bastante información empírica o bastantes estudios empíricos.
Aunque los filósofos de la mente siempre son los que acaban diciendo, bueno, esta interpretación parece correcta, esta no parece correcta, etcétera, y tienen un papel importante. Eso por un lado. Y por otro lado es importante, me parece también, darse cuenta de que los filósofos de la mente y los científicos que estudian esta cuestión de cómo conocemos los estados mentales de los demás, dan por supuesto que sí que los conocemos, algo que los juristas no siempre han hecho. Dan por supuesto que es posible y lo que les interesa es ver cómo es posible. Y entonces proponen diversas estrategias. La primera estrategia que se ha propuesto, ellos no las llaman estrategias, las consideran concepciones distintas o teorías distintas. Yo voy a sostener que en realidad son estrategias distintas compatibles entre sí. La primera es la que adopta la perspectiva de tercera persona. Los que proponen la perspectiva de tercera persona a veces proponen una teoría con un nombre muy raro, la llaman teoría de la teoría. ¿Qué viene a decir la teoría de la teoría acerca de cómo entendemos la mente de los demás? Pues lo que viene a decir es que el procedimiento es más o menos el mismo que usamos cuando conocemos el mundo físico, el mundo externo. De la misma manera que todos tenemos una física de sentido común, por decirlo así, que me permite decir, bueno, si yo dejo el móvil sobre la mesa, no va a traspasar la mesa y caer al suelo, porque tengo ciertos conocimientos así muy de sentido común, muy aproximados de física, aunque no sepa exactamente por qué no se cae, no sepa exactamente definir qué es la solidez, sé qué cosas son sólidas y cómo van a responder las cosas que son sólidas. Pues de la misma manera yo tengo una especie de psicología de sentido común, una teoría acerca de cómo es la mente y cómo funciona la mente. Una psicología de sentido común que me permite entonces hacer esas atribuciones. Esa psicología de sentido común sería un conjunto de leyes o reglas o generalizaciones que vendrían a decir cosas como en esta situación tal persona tiene este estado mental. Y otras leyes que dirían si alguien tiene ese estado mental normalmente actúa de esta manera. O normalmente el estado mental deriva en este otro estado mental. Es decir, una especie de generalizaciones de sentido común que todos estamos usando, al menos a partir de cierta edad, porque hay estudios que tratan de determinar cuándo se forma esa teoría de sentido común, esa psicología popular. Y también hay aquí algunos que proponen que se trata de un conjunto de leyes que tenemos de manera innata, y otros que opinan que es una cuestión de aprendizaje. Pero esto quizá ya nos interesa menos esta discusión. Pero claro, aquí se plantea inmediatamente un problema. Las leyes, esas generalizaciones no son muy precisas o no siempre son muy precisas, y además es que puede ocurrir que una persona en determinada situación tenga un estado mental y otra persona en esa misma situación tenga un estado mental distinto. Y también puede ocurrir que una persona con un determinado estado mental actúe de una manera y otra de otra manera distinta. El que tiene miedo a veces sale huyendo y otras veces otra persona se puede quedar quieta, parada, para que no le vean. Entonces, quizá esta teoría necesita ser reforzada con otra. Y esta segunda teoría, esta otra teoría que se ha propuesto como sustitutiva de la primera, pero que yo creo que es complementaria, es la teoría de la racionalización. Teorías propuestas por Donald Davidson, o a la que hacía referencia Salvador ayer, o por Daniel Dennett. Estas teorías lo que vienen a decir es, hay que presuponer que las personas actuamos de manera racional, de manera siempre racional. Es decir, que hay cierta coherencia, cierto ajuste entre sus estados mentales y su conducta. Hay que presuponer alguna cosa más. Hay que presuponer que los demás tienen creencias normalmente verdaderas, lo cual quiere decir que tienen aproximadamente las creencias que yo creo que son verdaderas. Así que yo necesito conocer cuáles son mis creencias. Por eso aquí necesitamos también alguna teoría acerca de cómo me autoatribuyo creencias. Hay que pensar también que las otras personas tienen una lógica más o menos semejante a la mía. Todo este conjunto de presuposiciones, que Davidson llamaría el principio de caridad, son necesarias para poder atribuir estados mentales hacia los demás. Lo que estoy haciendo es presuponer que los demás son racionales. Claro, algunos dirían que el principio de racionalidad o el principio de caridad hay que presuponerlo. Su justificación es que si no lo presupones no consigues entender nada sobre la conducta de los demás. Otros dirían que tiene un fundamento empírico.
más o menos con una inferencia a la mejor explicación. Dirían, el hecho de que aplicando el principio de racionalidad consiga atribuciones psicológicas exitosas, es decir, que en la mayoría de casos me permiten predecir la conducta de los demás, coordinarme con ellos, etcétera, es lo que hace que yo pueda decir que efectivamente el principio de racionalidad no es solo un presupuesto, sino que todos aproximadamente actuamos de una manera, en cierto sentido, racional. Sea cual sea el asunto, lo que el principio de racionalidad, lo que la idea de la racionalización nos está diciendo es: si tú quieres averiguar cuáles son los estados mentales de los demás, tienes que pensar que han actuado de una manera estratégicamente racional para conseguir un fin. Y eso establece cierto vínculo, cierta relación entre, por un lado, acciones, intenciones y creencias. Cuando yo digo que alguien tiene una determinada intención, esto solo puede ser verdad si además tiene una creencia acerca de cómo satisfacer la intención, o sabe cómo puede adquirir ese conocimiento acerca de cómo satisfacer su intención. De manera que hay cierto ajuste, cierta conexión, cierta coherencia necesaria entre varios estados mentales, y a partir de unos de esos estados mentales, y presuponiendo o aplicando el principio de racionalidad, podríamos extraer o inferir algo acerca del otro estado mental. Volveré sobre esto cuando apliquemos todo esto al derecho. Además de las concepciones de tercera persona, que es lo que estamos viendo aquí, la teoría de la teoría y la de la racionalización, recientemente, o más recientemente, se ha propuesto en colaboración con los neurocientíficos una teoría que los anglosajones llaman teoría de la simulación. A que nosotros esto de la simulación nos suena a hacer algo malo, así que yo prefiero llamarlo teoría de la empatía o de la imaginación o algo así. Pero la idea es que nosotros conocemos los estados mentales de los demás sin inferencias. Las teorías de la tercera persona, de la perspectiva de tercera persona, requieren inferencias. Esto lo que nos están diciendo es: aquí no hay ninguna inferencia. El conocimiento de los estados mentales de los demás también es directo. ¿Y cómo funciona? Funciona de la siguiente manera. Dice, en realidad, lo que el sujeto hace cuando atribuye estados mentales a los demás es lo siguiente. En primer lugar, les trata de imaginarse en la situación en la que está el otro. En segundo lugar, percibe cuáles son sus propios estados mentales, cuáles serían sus propios estados mentales en esa situación. Y en tercer lugar, se los atribuye al otro. O sea que lo que hace es, por medio de su capacidad de la empatía, ponerse en el lugar del otro. Y esto no requiere inferencia. ¿Por qué no requiere inferencia? Porque se postula que tenemos un tipo de neuronas, que los neurocientíficos llaman neuronas espejo, que se activan no solo cuando nosotros realizamos ciertas acciones o tenemos ciertos estados mentales, sino también cuando vemos que otros realizan esas acciones o imaginamos que otros realizan esas acciones y cuando imaginamos que tienen esos otros estados mentales. Es decir, que mis neuronas espejo se activan y de alguna manera yo percibo esa activación y me están diciendo cuál es el estado mental en el que está el otro, porque yo lo que estoy haciendo es imaginarme que yo soy el otro o que yo estoy en la situación del otro. Así que las neuronas espejo, si existen en los seres humanos, en los simios parece que está comprobado que sí, en los seres humanos hay algunos que dicen que sí, otros dicen solo hay rasgos, otros dicen solo para ciertas actividades, pero no en general. Si existen, esta sería una manera de explicar ese mecanismo no inferencial de conocer los estados mentales de los demás. Traslademos esto ya a la manera de conclusiones al derecho. El primer argumento que yo creo que nos puede dar la filosofía de la mente es para tratar de contrarrestar a estas posturas escépticas que nos dicen que en realidad no probamos los estados mentales, sino que los ascribimos. Porque los estados mentales, nos dicen uno, no existen. Si no existen, entonces no hay nada que probar. Bueno, si los estados mentales no existen, dejo ciertas cosas sin explicar. Por ejemplo, un eliminacionista como Hruska, por ejemplo, en el derecho, dice, no existen. No me podría explicar por qué cuando me pellizco estoy sintiendo algo. Porque no existen los estados mentales, no existen los qualia, entonces cuando yo me pellizco, ellos no saben explicarme por qué yo estoy sintiendo algo. No me podría explicar por qué la estrategia de atribuir estados mentales a los demás funciona, porque estaría atribuyendo algo, fantasías,
a los demás, y entonces no podría explicarme por qué eso funciona. Todo este ejemplo de la inferencia de la mejor explicación de la que he hablado antes, a propósito de la existencia de otras mentes y de la existencia de estados mentales, no le pueden dar explicación en la postura eliminacionista. Pero sobre todo el argumento más fuerte de los eliminacionistas es que o eres dualista o eres eliminacionista. Y la filosofía de la mente lo que ha mostrado, me parece, es que hay algunas teorías intermedias prometedoras que logran evitar el dualismo y logran evitar el eliminacionismo. Entonces yo creo que hay algunos argumentos aportados por la filosofía de la mente para decir, bueno, los estados mentales sí que existen y por lo tanto puede que debamos tenerlos en cuenta a la hora de la prueba. Algo parecido ocurre con el ejemplo de María. Si tiene sentido el ejemplo de María, si tiene sentido pensar en alguien que lo sabe todo sobre los colores pero no ha experimentado todavía los colores, entonces es que los estados mentales parecen que sí que existen. Un eliminacionista diría, no, ese ejemplo no tiene sentido. Si lo sabes todo sobre los colores, no hay nada más que saber ni nada más que experimentar. Otro de los argumentos que han usado los juristas para decir que no se trata de genuina prueba, sino de imputación en un sentido duro, es que los estados mentales no pueden ser conocidos, al menos que no pueden ser conocidos en el proceso. Respecto de la idea de que no pueden ser conocidos en general, bueno, ya hemos visto que el argumento por analogía reconvertido en inferencia es la mejor explicación. ¿Cómo es posible entonces que tenga éxito la descripción de estados mentales a la hora de predecir la conducta de los demás? No lograrían explicarlo aquellos autores que son escépticos respecto a la posibilidad de conocer los estados mentales de otros. Y aquellos que dicen que en el ámbito del proceso, desde luego, es imposible conocerlos. Por ejemplo, en España, Paredes Castañón insiste mucho en esta idea. Están poniendo, me parece, un estándar de prueba altísimo para poder decir que hemos probado un estado mental. Paredes Castañón dice, no puede ocurrir que nosotros atribuyamos un estado mental usando la psicología popular y luego resulte que ese estado mental en realidad no existía. Cuando tú pruebas un estado mental, tienes que haber excluido por completo la posibilidad de que estés equivocado. Si exigimos ese mismo estado mental a la prueba de los hechos externos, me temo que tampoco probamos nunca nada, ¿no? Es un estándar muy, muy elevado. Y luego está el argumento ideológico. No son relevantes los estados mentales para el derecho. Y este se suele emparentar no con respuestas que nos pueda dar aquí ahora la filosofía de la mente, sino que se emparenta más bien con la idea de que la finalidad de la prueba no es nunca la verdad, con estas concepciones no cognitivistas, o que al menos a propósito de los estados mentales la finalidad de la prueba no es la verdad, porque lo que importa es, a la manera de Jacobs, por ejemplo, no el reproche, sino la prevención general. Y para eso lo que te importa no es el estado mental en sentido subjetivo, sino perdón, el sentido social de ese estado mental. Dejemos de lado estas concepciones ideológicas y las hemos estado discutiendo ya estos días, pero básicamente creo que avanzan en una dirección que no me gusta, que es la de la responsabilidad objetiva. La segunda aportación importante de la filosofía de la mente a nuestro problema de los estados mentales me parece que es precisamente la respuesta a cómo probamos estados mentales, qué estrategias tenemos. Tomemos las teorías que hemos visto antes, la teoría de la racionalidad, de la simulación, no como teorías enfrentadas entre sí, sino como estrategias alternativas, pudiendo escoger unas u otras. Hay varias maneras de compatibilizarla. Uno podría decir, la teoría de la simulación responde al pensar rápido de Daniel Kahneman y las demás al pensar despacio. Es decir, unas nos dicen cuál hipótesis deberíamos plantearnos y las otras tienen que ver más con la justificación. Esa sería una manera de compatibilizarla. Pero hay otra manera que también resulta interesante y es pensar que no todas sirven para atribuir cualquier tipo de estado mental. Las teorías de la racionalización parecen aptas cuando tienes que probar estados mentales como las creencias y los deseos, los que antes he llamado estados mentales con contenido proposicional, pero no parecen aptas para probar las sensaciones como los dolores. Y luego pues parece que habría que hacerles algunas modificaciones si queremos usarlas para la prueba de estados mentales mixtos
como serían las emociones. Las emociones tienen un componente cognitivo, una creencia, más una sensación. Empecemos con cómo probamos los estados mentales proposicionales. Y para esto, diría, los estados mentales, como la intención, deben ser, en mi opinión, probados por medio de una estrategia racionalizadora. Lo que yo propondría es un principio de racionalidad mínima. Claro, porque normalmente la crítica a las estrategias racionalizadoras de Davidson, de Daniel Dennett, es que en realidad no siempre nos comportamos racionalmente. Pero yo creo que si rebajamos las exigencias del principio de racionalidad, entonces sí parece bastante plausible la idea de que siempre que actuamos intencionalmente, actuamos de una manera mínimamente racional. Ese principio diría simplemente, cuando los agentes actúan intencionalmente, es decir, persiguiendo un fin, realizan la acción que, a la luz de su evaluación de la situación en un momento determinado, puede que en otro momento hicieran otra evaluación, les parece más adecuada para asegurarse ese fin. Es decir, no es una racionalidad objetiva, sino a la luz de la evaluación que realizan en ese caso. ¿Cómo podemos usar este principio para construir una inferencia que nos permita justificar la atribución de intenciones? Pues podría ser una inferencia del siguiente tipo. La primera premisa sería el principio de racionalidad mínima. Los agentes realizan la acción que creen más adecuada para lograr el fin que persiguen. La segunda sería una premisa sobre las creencias instrumentales, las creencias de medio a fin que tiene el sujeto. Ese creía que la manera más adecuada de conseguir ese fin consistía en hacer esa acción en esas circunstancias. Además sabemos, porque lo que estamos haciendo es probar una vez que ya ha ocurrido la acción, sabemos que el sujeto ha hecho esa acción en esas circunstancias. Yo creo que a partir de ahí podemos inferir cuál era la intención. Y con un argumento similar podemos inferir cuáles eran sus creencias cuando ha actuado. Si yo sé la intención y ha realizado la acción, podré inferir cuáles eran sus creencias respecto de cuáles eran los medios más adecuados. Es decir, que hay entre intención, creencias y acción una especie de relación que yo diría que al mismo tiempo, que por un lado es conceptual, pero que en su origen, esto lo podemos dejar luego para discusión, en su origen fue empírica, porque funciona este tipo de estrategias y lo hemos convertido en el concepto de intención y en el concepto de acción. Una especie de relación conceptual que nos permite, si sabemos, son esas tres primeras, si conocemos la acción realizada y las creencias acerca de las relaciones medio a fin, creo que podemos inferir la intención del sujeto. Si conocemos la intención de un agente y sus creencias, entonces podemos predecir su acción. Y si conocemos la acción realizada y su intención, podemos inferir sus creencias instrumentales de medio a fin. A la cuestión entonces que discuten los penalistas, ¿el dolo es conocimiento o es voluntad? Yo diría, es que hay una relación conceptual. No es posible que alguien haya actuado, conozca las consecuencias de su acción y diga que no tenía la voluntad de producirlas. No le vamos a creer, porque es una cuestión conceptual de qué es lo que entendemos por voluntad o por intención. Entonces, no es que haya que elegir entre el dolo como voluntad o el dolo como conocimiento, es que el dolo como conocimiento y más la acción realizada me permite inferir la intención. En fin, la idea entonces es que a propósito de las de los estados mentales proposicionales, tenemos abiertas ahí la estrategia de la racionalización, con distintas posibilidades. Por supuesto, aquí se plantea un problema y es, en algún momento yo tengo que atribuir creencias al margen de la estrategia de la racionalización, porque la estrategia de la racionalización presupone que yo le estoy atribuyendo creencias al otro para poder extraer cuál es su intención. Y para eso la única respuesta, me parece, son reglas de atribución como las propuestas por Ramón Ragués. Aquí ya no sirve la teoría de la racionalidad. Aquí estamos pasándonos a la teoría de la teoría, a la teoría que recurre a máximas de experiencia, generalizaciones empíricas. Entonces, Ragués propone una serie de reglas de atribución, pero basadas en la experiencia, por eso creo que tienen un fundamento empírico y que no estamos inventando hechos ficticios, reglas de atribución de creencias. Por ejemplo, la tercera es muy clara, la circunstancia de que en un sujeto concurran determinadas características personales o de que ocupe una determinada posición social, lleva a imputarle los conocimientos cuya ausencia haría impensable que tuviera esas características o que ocupara tal situación. Reglas de este tipo, y es lo único que tenemos para atribuir las creencias
para poder luego construir esta inferencia con el principio de racionalidad mínima. ¿Qué pasa con las...? Por lo tanto, necesitamos compatibilizar la teoría de la racionalización con la teoría de la teoría. ¿Qué pasa con los estados mentales no proposicionales, los fenomenológicos, las sensaciones, los dolores, etcétera? Aquí tenemos disponibles no la estrategia de la racionalidad, porque como no tienen contenido proposicional, no les puedes exigir, no puedes examinarlas desde el punto de vista racional. Un dolor no es racional. Aquí tenemos abiertas, por un lado, la teoría de la simulación. ¿Qué pensaría el juez? ¿Qué experimentaría el juez si estuviera en esa situación? Pero claro, al derecho le interesa justificar. Y esto, desde el punto de vista justificativo, no parece servir. Tendríamos que objetivizarlo de alguna manera y eso es lo que nos hace recurrir a la idea de el hombre o mujer medio, el hombre o mujer razonable, qué es lo que sentiría en esta situación. Con lo cual estamos convirtiendo la teoría de la simulación en realidad en la teoría de la teoría. Estamos recurriendo a reglas generales, a esa psicología de sentido común que supuestamente hemos ido adquiriendo. Y luego está el problema de cómo, y con esto termino, probamos los estados mentales mixtos, los que por un lado tienen un contenido proposicional y por otro lado tienen un componente cualitativo, fenomenológico, las emociones. Las emociones son creencias más, por un lado, sensaciones, creencias acompañadas de sensaciones que surgen en determinadas características. Cuando yo tengo un objetivo, una finalidad, y algo hace que ocurre algo que yo valoro como positivo o negativo para provocar ese objetivo. Bueno, aquí, en cierta medida, creo que las emociones se les puede exigir algo de racionalidad, pero en un sentido distinto, ya no en un sentido tan estratégico como antes. Tiene que haber cierta consistencia entre los objetivos del sujeto y sus creencias y las emociones que finalmente acaba teniendo. Y esa consistencia nos puede ayudar en la prueba, es decir, lo que tenemos que buscar es una inferencia que nos permita demostrar que los estados mentales del sujeto, incluyendo el que estamos presuponiendo, encajan bien, que son coherentes. La prueba de los estados mentales en gran medida es una cuestión de poner la coherencia como aspecto fundamental, como un criterio muy importante para ver si esa ascripción es correcta o no. No quiero cansarles más, pero como ven, la conclusión a la que llego no es nada novedosa, no puedo aportar estrategias nuevas. La filosofía de la mente no me ha dado estrategias nuevas, pero sí que nos pueden dar argumentos para justificar las estrategias que de hecho ya usamos los operadores jurídicos cuando atribuimos estados mentales. Muchas gracias.